Saludos preppers, en este nuevo vídeo quiero traeros un documental que es el de preparacionistas en Suecia. Es un documental que os compartí ya hace tiempo en el canal, en la ventana de comunidad, y que esto no viene de ahora, sino que ya viene de lejos. Tiene que ver con el conflicto de Rusia-Ucrania, efectivamente, pero recordar aquellos tiempos en los que hubo conflicto entre Rusia y Ucrania y al final se acabó anexionando Rusia la península de Crimea. Pues todo esto viene de aquellos tiempos. La población y sobre todo el gobierno también ha instado a que la gente, la población de Suecia se vaya preparando poco a poco cada vez más, y por eso salió este documental que me pareció muy interesante y por eso lo compartí con vosotros. También deciros que Suecia es un país que está muy al este en Europa, está muy cerca de Rusia, junto con Finlandia, con países como Polonia también. Entonces son países que en estos últimos años han aumentado muchísimo su gasto militar. También, por ejemplo, Suecia han puesto el servicio militar obligatorio y, como en el resto de países, ya os he comentado antes, han aumentado muchísimo el gasto militar. Entonces, por ello, me parece muy interesante ver este documental. Ya lo compartí, pero lo subo ahora al completo en el canal de Prepper y Supervivencia, así que nos ponemos a ello. Vamos a verlo. En Suecia aumenta el temor a la guerra tras la invasión rusa de Ucrania. El país se prepara para esa posibilidad, militarmente y en lo civil. Suecia quiere educar a sus ciudadanos como preparacionistas, formados en técnicas de supervivencia y preparados para cualquier tipo de crisis. Dejen el mismo espacio entre agujeros para que circule bien el aire. Si viene una crisis, es mejor estar preparados y juntos. Eso aumenta la seguridad y resta miedo. Creo que al final que el estar preparados ante un posible conflicto como el que está ocurriendo ahora mismo, Rusia y Ucrania, creo que es muy positivo que la mayor parte de la población que tenga interés sobre todo que por lo menos desde parte del gobierno se fomente ese tipo de estudio de lo que es el preparacionismo, por lo menos una preparación mínima en primeros auxilios, en preparación por lo menos en ahorro de energía, en cuanto también a tener una despensa sólida que por lo menos nos ayude a aguantar para cuando pueda haber una máxima inflación, que los precios suban, que haya gente que no se lo pueda permitir. Entonces yo considero que esto es muy importante. Skärholmen, un suburbio de Estocolmo. Aquí vive Robin con su pareja Mikaela, su hija Juno y su hijo Love. Robin y Mikaela son preparacionistas, es decir, que intentan prepararse lo mejor que pueden para una emergencia. Si hay un corte de luz y nos quedamos completamente a oscuras, ¿qué hacemos? Enciendo una vela y luego otra. ¿Y después? ¿Cómo cocinamos? Podemos utilizar esta estufa. Creo que se calienta bastante. El padre, camionero de 43 años, y la madre, educadora infantil de 37, ensayan regularmente lo aprendido con sus hijos. Puede parecer cosas muy sencillas, pero el educar también a nuestros hijos, a los niños pequeños, sobre temas tan básicos como a lo mejor si nos quedamos sin luz, pues encender una vela, el tema de no poder cocinar en nuestras cocinas, que son eléctricas en su gran mayoría, tener una estufa, tener gas para poder cocinar nuestros alimentos, por ejemplo las latas que tenemos en nuestras despensas, es muy importante si no nos llega la luz. También actualizan constantemente su kit básico de emergencia. Se estima que 1 de cada 5 suecos es preparacionista. Cada persona en Suecia debe poder autoabastecerse durante unos días sin tener que ir al supermercado para nada. Eso debería ser lo mínimo. Hemos decidido almacenar algunos alimentos y conservas en otro lugar que no sea el armario de la cocina. En tiempos de crisis, eso nos da seguridad, o al menos estaremos un poco mejor. Además, así evitamos recurrir a las ayudas estatales. Así el Estado puede ocuparse de los ancianos y enfermos que necesitarán más ayuda.
Hace unos años sacaron este folleto. En caso de emergencia o guerra, todos los hogares lo han recibido. Recoge diferentes escenarios. Aquí hay información sobre el sistema de defensa sueco. Y aquí tienes una lista de alimentos y recomendaciones para el agua y la calefacción. Yo esto lo veo muy positivo, algo que yo creo que falta en muchos países de Europa, incluso en otros países que pueden ser a lo mejor de América, que esto a lo mejor no se lleva a cabo. Me parece muy interesante y me parece que podría llevarse aquí en el caso de que todo esto ya no solo vaya en aumento, es una opción muy probable en un futuro si todo esto pasa a lo mejor de Rusia a Ucrania. No se sabe lo que puede llegar a pasar. Preparar a la gente para todo esto nunca está de más, es muy útil, ya no solo para que el gobierno gaste en recursos en nosotros, sino que en personas mayores, en gente que lo pueda necesitar más. Ya no solo por eso, sino que se ha visto que los gobiernos en general, ante determinadas crisis, no son capaces de darle solución y salvar todas las vidas que podrían haberse salvado si tenemos unas nociones básicas y tenemos unos conocimientos mínimos sobre lo que está pasando, sin que nos engañen, sin que nos digan las cosas a mitad de cómo están ocurriendo, sino que como a personas adultas nos digan lo que está ocurriendo, lo que está pasando, y no tenemos que estar buscando tampoco, aparte que lo buscamos, pero no tenemos que estar buscando sobre todo muchísima información fuera, sino ya que la información que nos dé el gobierno podamos fiarnos de ella. El caso es que muchas veces no podemos fiarnos de esa información. Ahora hay nuevas instrucciones. Quieren que aumentemos las reservas. Robin y Micaela quieren estar preparados para lo peor y entrenan también a sus hijos. 1 o 2 veces al mes la familia se desplaza al bosque más cercano, incluso cuando el termómetro marca 5 grados bajo cero, como ocurre este día de principios de abril. Pero la mayor inquietud de Robin no es únicamente un posible ataque de soldados rusos sobre territorio sueco. Le preocupa otra cosa. El problema es que nuestra sociedad se ha vuelto muy vulnerable. Queremos ser la primera nación en abolir el dinero en efectivo, lo cual es una locura porque nos hace totalmente vulnerables a todo tipo de ciberataques. Pueden paralizar, por ejemplo, nuestra red eléctrica. Pero si lanzan un ataque nuclear, no importa lo preparado que esté, en ese caso estamos acabados. Aparte, ya no solo en ese sentido, sino que también es importante que sepamos prepararnos, ser preparacionistas en otros sentidos, como por ejemplo ya no solo que nos ataquen o que por ejemplo nuestra moneda sea solo digital, sino por ejemplo que es súper útil que nos encontremos con alguien que necesita ayuda, y hay mucha gente que no sabe conocimientos mínimos y básicos de primeros auxilios, por ejemplo. Hay gente que en su día a día, por ejemplo, no está preparada para técnicas de supervivencia básica, de cómo hacer un fuego, cómo obtener agua. Hay muchísimos de esos temas que la gente, en su gran mayoría, me atrevería a decir, no conoce nociones básicas sobre supervivencia o técnicas de primeros auxilios. Entonces es muy importante que sepamos hacer y tratar sobre estos temas. Al principio, Micaela consideraba el pasatiempo de su pareja una idea descabellada, pero ahora también ella está convencida. Quieren que Juno, 12 años, y Love, 5, aprendan a tener resistencia y espíritu de equipo mientras acampan. ¿Cómo me construyo, por ejemplo, un refugio sencillo? Estira un poco más esta cuerda hacia abajo, así tensamos el toldo y el viento sopla por encima y no entra por abajo. Ven. Técnicas de supervivencia muy básicas, sí. Aprieta bien la cuerda. Y se las están enseñando a los niños. Muy positivo. Todo el mundo habla del cambio climático, del calentamiento global y de la guerra. Nosotros vamos más allá. No nos limitamos a hablar del problema, sino que encontramos soluciones. No esperamos a que otros se encarguen de ello. Efectivamente. Eso es lo que hay que hacer.
Cuando Juno cumplió 4 años, su padre le regaló un cuchillo afilado con el que practican regularmente. El entrenamiento de supervivencia ya la ha beneficiado. Hace años, cuando se perdió en el bosque con unos amigos, los niños, guiados por ella, formaron con sus cuerpos la palabra SOS en un calvero. El equipo de búsqueda los encontró rápidamente. Corto la madera en trozos pequeños, así resulta más fácil encender el fuego. Y si no tienes un hacha, coge un trozo de madera y golpea con él el cuchillo, así podrás cortar igualmente la madera. Juno sabe también cómo utilizar un pedernal de magnesio para encender fuego sin gas ni gasolina. A ver, ¿cuántos niños saben utilizar eso? Papá, mira, estoy sangrando. Juno no parece achicarse por la herida. Robin cree que todos estos fines de semana en el bosque la han hecho más resiliente. Con la comida, el entrenamiento ha terminado por hoy y la familia vuelve a casa. Desde hace más de 200 años, Suecia no ha participado en ninguna guerra. Desde la Primera Guerra Mundial, el país siempre ha seguido una política de neutralidad y no se ha unido a ninguna alianza. Pero la situación geopolítica ha cambiado. Desde la anexión de Crimea en 2014, el país teme una posible invasión rusa. Estocolmo. En esta escuela se imparte hoy una lección muy especial. Ha venido Anna Telfhorst de la Agencia de Contingencias Civiles de Suecia, MSB. Los colegios la invitan con frecuencia para que enseñe a los adolescentes cómo actuar en tiempos de crisis. La demanda de estas clases adicionales ha aumentado considerablemente desde finales de febrero. La isla sueca de Gotland se encuentra en las inmediaciones del exclave ruso de Kaliningrado. Durante años, los drones y aviones de reconocimiento rusos la han estado sobrevolando repetidamente, violando el espacio aéreo sueco. Podrían llegar a ocupar Gotland. A través de la isla pueden acceder más fácilmente a los estados bálticos para ocuparlos también. ¿Piensan mucho en ello? ¿Todos los días? ¿Les preocupa una posible invasión de Rusia? ¿O hay otras amenazas como el cambio climático? ¿Qué les preocupa más? Con un concurso de preguntas y respuestas, Anna Telfhorst introduce a los alumnos de forma lúdica en diferentes escenarios de catástrofes. Cómo salvarse a uno mismo y a los demás en caso de guerra, incendios, inundaciones o cortes de electricidad. Es que esto es muy positivo. El escenario domina el trabajo en grupo, la amenaza de Rusia, que se percibe desde hace muchos años. Es que esto es muy positivo y ojalá se hiciera en más países. Es que es algo que es beneficioso para todas las personas al final. Suecia lidia desde hace mucho tiempo con el espionaje procedente del extranjero, desde Rusia, por ejemplo. Hay que tener cuidado con la información sensible, sobre todo al compartirla con alguien del entorno político. Aunque creas que conoces a las personas, debes tener cuidado. Para Finlandia la amenaza es aún mayor, está mucho más cerca de Rusia. Tenemos familia en Finlandia y estamos muy preocupados por ellos, sobre todo mi madre. Allí es mucho más probable aún que pueda darse una guerra. Es que son colindantes, están pegados, Finlandia y Rusia. Están Rusia, Finlandia y luego está Suecia. Unos kilómetros más allá, a las afueras, está el distrito de Skarpnäck. Robin ha formado un grupo de entrenamiento con otros preparacionistas. Per Plutske, pedagogo social, ideó este concepto. Quiere convencer a clubes deportivos y vecindarios de que, en caso de emergencias, podrían sobrevivir mejor como grupo. Si viene una crisis y ya estamos organizados en una comunidad fuerte y estamos dispuestos a ayudarnos, tendremos más seguridad. Este tema ya lo hablé en Lobo Solitario o Comunidad Prepper. Yo veo muy positivo. Hay gente que depende también de su condición, de dónde viva y la zona, etcétera. Cada uno tenemos nuestra vivencia y también nuestras características. Hay gente que por ejemplo, prefería ser un lobo solitario, prepararse por sí solo, como mucho a lo mejor con un miembro más de su familia y prepararse en su casa, en su aldea, en su pueblo, lo que sea,
y ahí se quería preparar o viviendo a lo mejor muy apartado. Sin embargo, hay otra gente que prefiere tener un grupo prepper, una comunidad prepper. Yo eso lo veo muy positivo. Yo, por ejemplo, preferiría estar en un grupo preparacionista antes que ser un lobo solitario, pero ya cada cual luego, cada uno lo que considere. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo actualmente podéis también uniros al grupo de Prepper y Supervivencia que tenemos en Telegram y, por ejemplo, ahí podéis encontrar gente que a lo mejor pueda ser de vuestra zona y podéis al final llevar a cabo un grupo que al final lo que quiero decir es que no estáis solos. Al final, formar una comunidad prepper puede ser muy positivo porque muchos a lo mejor controlamos de algún tema, de mecánica, otros de otros temas como defensa personal, otros de agricultura. Al final nos podemos todos combinar un poco, combinar nuestras técnicas, nuestro conocimiento y eso hace que podamos sobrevivir. Las personas que se conocen se protegen mutuamente. Pero si nos quedamos solos y todos somos enemigos porque es lo que hemos oído, leído o visto en las películas, entonces tendremos miedo del vecino en lugar de colaborar con ellos. Algunos aquí no habían tenido ningún contacto hasta ahora con el preparacionismo. Se habían unido más bien contra el aumento de los alquileres en su barrio. Ahora aprenden que las conservas no solo son una reserva de alimentos, sino que las latas pueden convertirse también en estufas móviles. Es la primera vez que participo y no sé manejar muy bien las herramientas, pero es divertido. No, y aparte, en base a la experiencia vas consiguiendo y cada vez te va a salir mucho mejor. Hacer un fuego a lo mejor al principio cuesta más, pero luego lo vas a hacer mucho más rápido. Huyendo de Estado Islámico. El iniciador Pea Plushke los invitó a contar a los suecos lo que significa luchar por la supervivencia en una guerra. ¿Qué dirías que es lo más importante? En la guerra, las balas vuelan por todas partes. Eso te pone en un estado de estrés, pero cuando estás estresado no puedes pensar bien. Haces una tontería y te matan. Físicamente podrías sobrevivir, pero el estrés te hace tomar decisiones erróneas y tus posibilidades de supervivencia disminuyen. ¿Cómo manejas el estrés? Si estuviera ahora en una situación similar, estaría preparado mentalmente porque me entreno mucho para ello. Me ducho regularmente con agua fría y voy al gimnasio. Así es como uno se acostumbra a las situaciones de estrés. Es muy importante entrenar el cuerpo. Tener una buena condición física ayuda mucho. Los suecos tienen muchas preguntas para los refugiados. Es muy interesante lo que dijeron sobre cómo informarse en una crisis. Hay tantas noticias falsas en Internet que una no se puede fiar de toda la información. Hay que saber orientarse en ese mar de informaciones. Es importante tener buenas fuentes y hablar siempre con mucha gente. Fue bueno escuchar todo esto y saber cómo prepararse y pensar en ello. Podría pasar. Ya ha habido guerras mundiales. No podemos pensar que no va a haber más, nunca. Estamos en un conflicto además que esperemos que no evolucione a eso. Suecia MSB tiene la tarea de preparar a la población sueca para las crisis y la guerra. Anna Telfhorst es responsable de la comunicación. Tiene una cita con Martin, preparacionista, youtuber y bloguero. Juntos quieren hacer un video educativo sobre los búnkeres de Estocolmo. Anders Kindberg y Emilie Nordin Kallenstall de la empresa administradora los conducen a un aparcamiento subterráneo que es a su vez un búnker.
Los muros macizos de acero pueden cerrarse en un instante en caso de emergencia. Por aquí se va al búnker. Las escaleras conducen directamente a la estación principal. Las barandillas tienen diferentes colores. Cada color te lleva a diferentes niveles del búnker. Tú sigues el color que se te haya asignado. El búnker, un profundo complejo, es uno de los 2000 que fue construyendo Estocolmo desde los años 30 y durante la época de la Guerra Fría por temor a un ataque nuclear. Es operativo este búnker. Funciona y está operativo. Si os dais cuenta, al final, por ejemplo, en España no tenemos muchísima información, no tenemos información apenas de los búnkers, ni hay una cultura de búnkers, solo gente que tenga más dinero, que a lo mejor, dependiendo de la situación como la que estamos viendo actualmente, pues decide hacerse un búnker, contratar a una empresa que se lo vaya a hacer, pero realmente por parte del gobierno no existe ningún tipo de información ni ningún tipo de educación a base de que en caso de un ataque, en caso de algo, podamos ir, nuestra comunidad, nuestra región, nuestra población, etcétera, puede ir a un refugio en concreto o algo. No existe nada. A lo mejor en cuanto que haya una emergencia, pues te llevan a lo que sería, pues yo que sé, una sala tipo un gimnasio grande, una sala de estas grandes, pero lo que no hacen es formarte en cuanto a que puedas ir a cierto búnker, tal. Tampoco se están haciendo búnkers que yo, por lo menos que yo tenga esa información o que nos muestren, no se crean búnkers en España, por ejemplo, para la población normal, habitual. No es algo que se esté preparando y pienso que es algo muy negativo. Creo que al final es una situación que se puede llegar a dar, que podamos estar preparados para cuando pueda ocurrir algo parecido, tengamos algo seguro, una cierta seguridad, pero ahora mismo yo considero que estamos muchos vendidos si al final dependiéramos de nuestros gobiernos. Al final yo pienso que al final lo que se fomenta así es que cada uno sea preparacionista por su cuenta, porque tampoco se fomenta el preparacionismo por parte de los gobiernos y así nos va finalmente. En una instalación de filtrado de aire que se somete a revisiones periódicas. Todo está en buen estado, aunque tenemos previstas más inversiones a corto plazo. Pero no puedo decir nada concreto al respecto. Los búnkeres de este tipo están pensados para 8.000 personas, así que hay que dotarlos con suficiente antelación antes de que llegue la emergencia. Pero este búnker está operativo en 48 horas. Tenemos reservas de agua para 3 días, reservas de electricidad para 30 días y suficientes depósitos de oxígeno. Está en buen estado. Martin, preparacionista y youtuber, filma el búnker para sus seguidores. Sobre todo cuando vas a Internet y miras Facebook, te das cuenta de que la gente tiene miedo. Solo hay que ver el tipo de preguntas que hacen. Preguntan por los búnkeres y los medicamentos contra la radiación radiactiva. Por ejemplo, cuando hubo lo del COVID o ha habido alguna otra crisis que a lo mejor afecta a un país en concreto, por ejemplo, el COVID llegó hasta aquí, que afectaba a nivel económico en diferentes, por ejemplo, también en cuanto a salud, etcétera. Al final la gente se empieza a informar, cuando por ejemplo hubo lo de la nevada también, al final cuando ocurren ciertos escenarios, ciertas catástrofes, la gente empieza a preguntarse cómo, por ejemplo, el tema de los búnkers salió mucho, cómo tener reservas de comida. Al final, la gente se hace prepper por el tema de que le van ocurriendo catástrofes. Y al final, como ven que los gobiernos del sistema no te dan muchas veces la solución para poder salir de ellos de la mejor forma posible, es por ello que al final la gente tiene que prepararse por su cuenta. Al final, así es como estamos en España actualmente. Los gobiernos no apoyan, no sacan iniciativas, no educan en este sentido y al final, por lo menos la población española tiene que apañárselas sola. Yo intento tranquilizarlos, les pido que planifiquen y se paren un momento a pensar. ¿Realmente va a ocurrir esto o es simplemente algo de lo que tienes miedo?
Durante las décadas de la Guerra Fría, todos los ciudadanos suecos tenían derecho a un espacio en el búnker. Solo en Estocolmo hay miles de refugios privados en los sótanos de los edificios de viviendas. No se sabe cuántos de ellos están operativos. Martin dice que el refugio en su edificio de apartamentos en el norte de Estocolmo está a punto. En su web, este experto en informática presenta radios robustas y bancos de energía extremadamente duraderos. En un video prueba si unas lámparas de calor especiales calientan su vivienda cuando se registran temperaturas bajo cero, y discute con sus cerca de 1000 seguidores quién está detrás de todas estas crisis. Esto puede resultar estresante. Pensar demasiado en esto puede desequilibrarte. Puedes convertirte en un preparacionista obsesivo que desconfía de todo y de todos. Cuando empiezas a interesarte por el preparacionismo, puedes acabar adentrándote en un sendero oscuro. Empiezas a leer demasiado y puedes acabar cayendo en teorías de la conspiración. Y eso pasa mucho. Al principio, cuando empiezas en preparacionismo, como empiezas a coger, eres una esponja, absorbes muchísima información y al final absorbes cosas que son buenas, que te van a servir para estar mucho más seguro, protegerte, proteger a tus familiares, estar muchísimo mejor preparado, por ejemplo, teniendo alimento, siendo más autosuficiente, aprendiendo defensa personal, por ejemplo, cómo funciona, por ejemplo, si se va la luz, cómo tener nuestro propio suministro de energía, etcétera. Pero si acabamos leyendo a veces de más, que es lo que ocurre, porque Internet está lleno de información, incluso hay muchísimos libros sobre preparacionismo, sobre muchísimos temas, al final podemos caer en otros temas, como podrían ser teorías de la conspiración, que podríamos hablar más adelante, pero al final, en muchos casos, al final acabamos cayendo en temas de la conspiración, que al final lo que hacen es distorsionar un poco la idea que tenemos al final, y en muchas ocasiones, al final, los preparacionistas quedamos muchas veces como personas que están locas, que están encerrados en búnkers, etcétera. Muchas veces por, entre otras cosas, por fake news, porque hay gente que realmente a lo mejor no es preparacionista, pero lee demasiado y al final acaba en algunos temas que son teorías de la conspiración que no tienen nada que ver, que son totalmente falsos. Incluso hay temas que a lo mejor pueden ser verdad, pero al final se desvirtúan por el tema de la conspiración y al final es un tema que yo lo veo muy sinuoso. Yo no me metería en temas de la conspiración si lo que al final eres un prepper serio que al final se documenta, coge información verídica. Céntrate sinceramente en lo que tú puedes comprobar y lo que tú puedes ver. No dejemos de lado un poco el tema de las conspiraciones. Yo es lo que haría. Debemos contrastar la información siempre desde todas las fuentes. Hay que contrastar la información, ¿de acuerdo? Martin utiliza el apartamento de su abuela recientemente fallecida para almacenar su equipamiento, reservas y alimentos no perecederos. Durante los últimos años ha gastado varios miles de euros en medidas de preparación. Disponer de todo el equipo y tener siempre reservas de dinero y comida me da tiempo para adaptarme a una nueva situación. Si no tuviera todo eso, entraría en pánico y me angustiaría. Además, Martin siempre se asegura de que haya suficientes reservas de agua en caso de que se produzca un apagón y se corte el suministro de agua potable. Su hijo Maximilian también es preparacionista. La bolsa fabricada con lámina de polietileno metalizado se considera especialmente estable y resistente al desgarro. Para que los alimentos se conserven aún durante más tiempo, Martin ha comprado un deshidratador para la familia. Veamos si los limones están listos. Y aquí tenemos huevos revueltos crujientes. Prueba. Cuando se secan son realmente crujientes. Y aguantan por muchísimo tiempo. Tienen un sabor salado, pero siguen sabiendo a huevo. Ponlos en agua y volverán a estar como antes.
Me esfuerzo por conservar los alimentos cotidianos durante mucho tiempo. ¿Me estoy preparando para una crisis de más de un año? No lo sé, pero los limones, sí, podrían escasear dependiendo de la situación, ya que Suecia no es el mejor país para cultivarlos. Mientras Martin se preocupa principalmente por las limitaciones de suministro y los efectos de un embargo energético a Rusia, las fuerzas de la Guardia Nacional Sueca se preparan para la emergencia militar en un bosque a 50 kilómetros al noreste de Estocolmo. ¿Les pongo guantes? No, ahora entraremos en calor. Bien, rompan filas. Adelante. El ambiente es relajado, los soldados son todos civiles. La Guardia Nacional, una unidad de voluntarios civiles del ejército sueco, está destinada principalmente a proteger a la población en caso de guerra. Hoy 70 hombres se entrenan con el lanzagranadas sueco Carl Gustaf, utilizando munición real. El cañón sin retroceso Carl Gustaf también se está utilizando en la guerra de Ucrania. Aquí nadie parece tener miedo a familiarizarse con las armas pesadas. Cuando hice el servicio militar en mi juventud no era obligatorio, pero todo el mundo se alistaba. Así que yo también lo hice. Ese tiempo me formó, maduré, por así decirlo, durante mi servicio militar. Después trabajé en la construcción. Recordemos el servicio militar. Mi paso por el ejército. ¿Qué tiene Suecia? Y ahora vuelvo a estar aquí. No tengo ningún problema en hacer lo que haya que hacer si ocurriera lo mismo que en Ucrania. Y si no recuerdo mal, Suecia puso el servicio militar en 2017 como obligatorio. Lo que los ucranianos hacen por su país, yo lo haría por el mío. ¿Y por qué? Porque siempre he disfrutado de todas nuestras libertades y hay que defenderlas. Si solo las disfrutamos, pero no las defendemos, ¿qué valor tiene? Los voluntarios participan en ejercicios varias veces al año. Por cada día de pérdida de ingresos, el Estado les paga el 80% de sus ingresos netos como compensación. A cambio, todos se comprometen a servir en las Fuerzas Armadas en caso de guerra. Según nos dicen ahora mismo, más de 20.000 estarían preparados para servir, además de unos 30.000 soldados, oficiales y reclutas del ejército. El oficial Johan Midemby enseña a los civiles a usar el lanzagranadas. Desde que estalló la guerra en Ucrania, casi 25.000 nuevos voluntarios se alistaron a la Guardia Nacional, más que su actual número de miembros. Estamos preparados. Haremos todo lo posible para proteger nuestra democracia y nuestro país. Pero hay que tener en cuenta que desde lo que ocurrió con Crimea, el conflicto de Rusia y Ucrania cuando comenzó, las personas que han querido unirse al ejército, el gasto militar, como decía al principio del documental, se ha disparado y ha aumentado muchísimo. Un mayor número de armas también implica un mayor riesgo de utilizarlas de forma incorrecta. La paz es el bien supremo y las armas no traen la paz. Las armas tienen una finalidad que consiste en que nadie se atreva a atacarte. Aún así, siempre habrá alguien que tenga más armas que tú. El desarme es siempre la mejor solución a largo plazo. En Suecia todo apunta más bien ahora mismo hacia el rearme. De aquí a 2028, el gobierno prevé aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interno Bruto. Pero es lo que toca ahora mismo. Robin, el preparacionista, también se entrena en la Guardia Nacional, pero no quiso que lo grabáramos portando armas.
Participa en otro taller de preparación impartido por Per Pluske, que trabaja como pedagogo social en el barrio periférico de Skarpnäck, en Estocolmo. El tema de hoy es primeros auxilios, conocimientos importantes no solo en caso de guerra. Hace unos días, Per Pluske fue testigo de un enfrentamiento mortal en Skarpnäck. Un joven recibió 3 disparos en la cabeza delante del trabajador social. Intenté hacer lo que pude hasta que llegaron la policía y la ambulancia, pero ya estaba muerto. Entonces organicé el taller aquí porque realmente vivimos una dura realidad. La criminalidad de las bandas, el peligro de guerra, la pandemia del coronavirus, las catástrofes naturales. PEA intenta hacer frente a cada crisis con la colaboración ciudadana. Los políticos tienen una visión global. Yo trabajo aquí en la base, predico con el ejemplo y quiero inspirar a otras personas para que hagan lo mismo y así nos fortalecemos mutuamente. Lo mismo con la guerra. Es una idea muy abstracta, un reto enorme o una catástrofe natural. Podemos empezar a cultivar nuestra propia comida, plantar árboles contra las inundaciones, pero inspirarnos los unos a los otros puede tener un efecto mayor. Al final, que un país se movilice ante un conflicto, se prepare, yo creo que es muy positivo antes que una población que no está preparada para ello. Si todos tuviesen conocimiento sobre preparacionismo, ante cualquier catástrofe, un conflicto bélico, una crisis de hambruna, etcétera, yo pienso que sería muy positivo y facilitaría mucho las cosas para que no cunda el pánico, para que el sistema al final, para gente que de verdad lo necesite, pueda llegar lo antes posible. Y creo que al final yo creo que se debe también enfocar el asunto en este sentido, que se debe dar más valor a esto, al preparacionismo, y sobre todo gastar más en educación de prevención, de primeros auxilios, etcétera. En el centro de Estocolmo, Martin y su hijo Maximilian exploran posibles rutas de escape. En caso de guerra, cree Martin, la capital se sumiría en el caos durante una evacuación. Estocolmo se extiende a lo largo de 14 islas conectadas por 54 puentes, pero solo 8 salen del centro. Martin y Maximilian buscan la mejor ruta hacia el sur. Allí podrían quedarse con familiares en caso de emergencia. Nos centramos más bien en los puentes pequeños en lugar de los grandes. Si ocurre algo, los puentes son siempre objetivos militares. Y ya en la vida cotidiana normal, el puente de Crimea, aquí lo todos que los días. en Kiev. En una situación de emergencia no habrá forma de pasar por aquí. Ya habéis visto, por ejemplo, recientemente en las noticias el ataque que hubo por parte de Ucrania al puente de Crimea, por lo que he estado leyendo, y también habéis visto el ataque que hubo por parte de Rusia en un puente que creo que, si no recuerdo mal, era en Kiev. Una buena opción sería huir en bote, pero no hay mucha gente que tenga. La mayoría vive en apartamentos en el centro masificado de la ciudad. Martin está preparado. Hace tiempo que ve a su país amenazado por su gran vecina, Rusia, con ciberataques, injerencia en campañas electorales o asesinatos por encargo. Él lo tiene claro, la mejor manera que tiene Suecia de prepararse es entrar en la OTAN. El objetivo es causar inseguridad entre los suecos, que nos enfrentemos entre nosotros y dejemos de confiar en el gobierno. Nos quieren desmoralizar y convertirnos en un blanco fácil. La OTAN es una especie de seguro de seguridad. Eso sí que nos daría fuerza, porque nos encontramos en una situación realmente grave, ubicados entre los países miembros de la OTAN y, al mismo tiempo, muy cerca de Rusia. Mi misión como preparacionista consiste en lograr que mi familia pueda seguir viviendo una vida normal, pase lo que pase, con la excepción de una guerra. Entonces, ya no se puede tener una vida normal, pero al menos poder tener agua potable y comida y no morirnos de hambre. El deseo de Martin se ha hecho ahora realidad.
Suecia ha solicitado el ingreso en la OTAN. Y hasta aquí el documental de Preppers en Suecia. Si os ha gustado podéis dejarlo aquí abajo en los comentarios. Si queréis más documentales me lo podéis indicar también en los comentarios. Ya os digo, me pareció muy interesante cuando yo lo vi. Fue hace como unas semanas. Y ya os digo, quería compartirlo con vosotros. Lo compartí mediante la ventana de comunidad y ahora lo comparto en forma de vídeo. Así que si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like, suscribiros al canal y aquí abajo podéis comentar lo que queráis. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, Preppers.